Vamos a comenzar. Ya. Y nos vamos a poner de pie todos. Siempre estudiar la Biblia es un momento de oración. Así tenemos que comenzar siempre en nuestro estudio, en nuestra reflexión teológica. Hoy vamos a hacer un poquito de teología. Y la teología, pues, nos revela un poco el misterio de Dios. Por eso, yo por aquí, a ver si tengo una oración. Que se hace al Espíritu Santo. ¿La alcanzan a ver ahí? Sí. ¿La conocen? Sí. Es la oración de Santo Tomás al Espíritu Santo. Yo estudié en una universidad dominicana, de la Orden de los Dominicos, y siempre los profesores que eran dominicos nos hacían rezar esta oración al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo pues, nos da luz, nos da su guía, es nuestro pedagogo, es el pedagogo de la Sagrada Escritura y nos ayuda a vivir mucho mejor la palabra de Dios, porque pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, pone la intención para vivir mejor este testamento de Cristo, que es el Evangelio. Entonces, como alcanzamos todos a ver la oración, iniciemos por ella. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad. Aparta de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Adelante, hay sitio por aquí. Todavía. Se creció el grupo, ¿no? Así que hoy hay más. La lista. Tenemos la lista, señora secretaria. Luego vamos a... Todos los que están en este encuentro están inscritos ya, ¿verdad? Sí. Si falta alguno, porque al final vamos a hacer entrega de un diploma. Entonces necesitamos, por favor, que nos dejen sus datos, el teléfono, para también ingresarlo al grupo que tenemos de WhatsApp para irnos retroalimentando, ¿verdad? En estos talleres bíblicos. Bien, con la venia del Espíritu Santo, de toda la Santísima Trinidad, vamos a comenzar el día de hoy nuestro segundo encuentro de formación bíblica en San Mateo. La vez pasada, el Padre hizo un esquema general de la Sagrada Escritura y nos habló también del canon de las Sagradas Escrituras, cómo se llevó a cabo. Nos habló también de algunos aspectos propios de la interpretación teológica. Es decir, que muchos de los libros lo que buscan es hacer una reflexión más que hacer historia. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito de ese tema, pero también nos vamos a centrar ya directamente en el texto bíblico de San Mateo. Y si nos da tiempo, vamos a abordar también la infancia de Jesús. Bueno, comencemos.
pasa aquí. Ahí. ¿Ustedes han visto esa película? Por supuesto. ¿Cómo se llama? En el plan. Bueno, ese era el doctor Brown. Volver al futuro. Esta película me encantaba de niño. Volver al futuro. Sobre todo porque nos hacía soñar con los viajes al pasado, ¿no? Aunque también iban al futuro, ¿no? Pero, ¿qué era lo interesante? Que el doctor Brown y se llama Martin, hacían estos viajes en el tiempo con este auto, un DeLorean de 1981, una belleza de fabricación irlandesa, a los que les gustan los autos, y podía ir a cualquier lugar. Simplemente colocaba la fecha, el lugar donde quería estar. Y hoy les quiero proponer que nos subamos en este hermoso DeLorean y vamos a ir a un lugar concreto de la historia. Vamos a ubicarnos en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y qué ocurrió en el siglo VI antes de Cristo? Que nació Jesús. Antes de Cristo. Pero nació antes de lo que estoy diciendo. Siglo VI antes de Cristo. 6 años. El destierro de los judíos a Babilonia. Entonces, fijémonos en esa imagen. ¿Qué ven al fondo? La ciudad de Jerusalén destruida, incendiada. Un grupo de personas que caminan. ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Son los mismos israelitas que van deportados a Babilonia. ¿Por qué? Porque hay un imperio predominante. ¿Cuál es? De Babilonia, también conocido como el imperio caldeo. Llega a las puertas de Jerusalén, destruye la muralla, destruye el templo, toma a una población, a una parte de la población de Israel y los lleva a Babilonia. ¿Con qué fin? De mezclarlos, ¿no? Que se mezclen, que ya que el pueblo pierda su identidad, ¿no? Y un pueblo que pierde su identidad, pues ya no es peligroso, ya no hace la guerra. Sin embargo, eso no ocurrió con el grueso de Israel. Al contrario, ellos vieron en ese momento histórico doloroso como una oportunidad para nuevamente volver a la alianza que se había de cierta manera perdido. Ellos empiezan a interpretarlo así. ¿Por qué? Hay alguna serie de profetas pre-exílicos, antes del exilio, que hablaban de que Israel había perdido el rumbo. Y entonces ahí nos encontramos con Isaías, nos encontramos con Ezequiel, que hablaba y decía, por favor, vuelvan a la alianza, vuelvan a Dios. Ustedes se desviaron del camino. Es importante nuevamente colocar el corazón en ese que los sacó de Egipto, en ese Dios misericordioso que caminó con ustedes en el desierto, en ese Dios que les dio esa tierra prometida, en ese Dios que les dio un rey, en ese Dios que puso reyes. Es necesario que nuevamente vuelva a la alianza. Sin embargo, muchos pues empezaron a vivir en la idolatría, alejados totalmente de los mandamientos. Por eso, el pueblo, cuando regresa
estamos hablando aquí, tenemos la fecha 586, fue la deportación, y ellos están regresando en el 539, ahí más o menos hay unos 50 años, ¿sí? Muchos de los que regresan son los hijos de ese pueblo exiliado. Sin embargo, esos que regresan tienen la intención de restaurar Jerusalén, de restaurar la muralla, y por eso encontramos por ahí a Nehemías, ¿no? Que quiere hacer esa restauración, pero Esdras era un sacerdote y él le dice a Nehemías y a todo el pueblo: antes de restaurar los edificios, el templo, la muralla, lo primero que tenemos que restaurar como pueblo de Dios es la memoria. Es la memoria. Fíjense que la memoria es algo muy interesante en nosotros. La Santa Dominica Santa Catalina de Siena decía que junto a la inteligencia y a la voluntad, la memoria es una potencia del alma. Y hacía una analogía muy bonita con respecto a que eran tres potencias en relación con las tres personas de la divina Trinidad, la Santísima Trinidad. Y decía que así como la voluntad estaba encargada de la búsqueda del amor, de la inteligencia, de la búsqueda de la verdad, la memoria tenía como objetivo el poder, según el poder creador de Dios. Y entonces la memoria no es algo como las memorias que tenemos en los celulares, en los computadores, ¿no? Las memorias USB, ¿no? La memoria que almacena, no solamente datos, seguramente recordamos. Hoy en día ni siquiera los números de teléfono los recordamos, porque como los tenemos todos ya en la memoria de nuestro teléfono, ya si nos perdemos o por ahí nos roban el celular, ¿qué hacemos, no? ¿A quién llamamos? Porque ya no nos acordamos del número, ¿eh? Bueno, son cosas que se olvidan, pero la memoria no solo almacena datos, información, no. También almacena traumas, dolor, alegrías, almacena odios, en fin, cantidad de situaciones que es importante en un momento determinado de nuestra historia hacer limpieza. No nos gustan las cosas desordenadas, ¿no? Nos gusta limpiar, tener la casa al día, como se dice. Pues la memoria también necesita de esa limpieza, esa limpieza. Entonces, cuando regresa el pueblo nuevamente a Israel, dice: tenemos que restaurar nuestra memoria. Y entonces, ustedes tenían una tarea: leer los primeros 11 capítulos. ¡Uy, qué largo! ¡Qué tarea tan grande! 11 primeros capítulos del Génesis. Ajá, del Génesis, que va desde la creación hasta la Torre de Babel, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo empieza a reflexionar el pueblo de Israel? Dice: ¿cómo es posible de que el pueblo elegido pase por esta circunstancia de dolor o esta dificultad? ¿Qué ocurrió aquí? Entonces, ellos hacen esa reflexión. Claro, es una cultura, para que lo entendamos, ¿no? Una cultura hebrea totalmente inmanente. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? Ellos todavía no tienen una visión sobrenatural.
Es necesario que venga Cristo y nos ilumine el camino y nos diga, oiga, que este mundo no es el único, sino que hay, más allá de lo que nosotros vemos, un reino de los cielos, ¿no? De manera plena, como dice Santo Tomás, la visión beatífica. Es decir, ese encuentro cara a cara con las personas divinas. Esa es una reflexión que se viene a hacer muchos años después de Jesucristo, lo vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de la escatología cristiana. Bueno, lo primero que quiero que entiendan es que ellos, al restaurar esa memoria, tienen que empezar también a escribir, ¿no? Por eso estos primeros libros que encontramos, no solamente del Génesis, sino todo el Pentateuco, se empieza a reconstruir con la memoria, ¿sí? ¿Y qué hace y qué importante tiene esa memoria? Que es capaz de escribir una nueva historia teniendo esos elementos del pasado. A ver si me explico. Ellos saben que Dios los creó. Entonces, fijan un dogma, la creación de Dios. Ellos saben que Dios nos creó siendo buenos y por eso vemos en la creación que hay como una especie de antífona, como si fuera un salmo. Y Dios dijo que era bueno, ¿no? Que era bueno, ¿no? Y nos lo está repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y el israelita tiene que sentir en el corazón esa bondad de Dios, ¿ya? Entonces, más que hacer historia, lo que quiere hacer es una catequesis para su pueblo, para que no olviden que ese creador es bueno y nos creó con bondad. Y entonces también empieza a reflexionar sobre el mal. Y entonces es importante las figuras. Piensen que yo utilicé la figura del DeLorean para poderlos llevar un poquito al pasado. Pues ellos también empiezan a utilizar esas figuras. Nosotros les llamamos figuras literarias, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una forma pedagógica que nos ayuda a recordar. Las figuras literarias nos ayudan a recordar mejor. No es lo mismo que yo hubiera comenzado a hablarles de conceptos de filosofía o teología. A lo mejor llega un momento en que uno se me duerme por ahí y al final, ya cuando nos vayamos a ir, alguien dice, ¿y qué fue lo que dijo el cura? Entonces, las figuras son importantísimas. Entonces, por eso vemos la serpiente. ¿Quién ha visto una serpiente? Así. Yo, pequeñita, sí. Pues yo tengo la experiencia de tenerlas muy cerca. Nací en un lugar donde habían serpientes y le tengo pánico a las serpientes, le tengo miedo, ¿no? A las serpientes porque de niño, fíjate, y es que ahí va el tema de la memoria también, no queda con un trauma. Resulta que yo iba a abrir un broche, le llaman aquí, sí, una reja, pero esa reja que se utiliza para el ganado, para que no se pase de un lugar a otro, y estaba abriendo la reja, el broche, quitando el broche, y de pronto había una serpiente ahí colgada. ¿Y qué hice? El susto, el pánico, yo era un niño, corrí, pero no me di cuenta de que uno de mis dedos quedó en una púa de alambre y se desgarró. Tengo una cicatriz en el dedo. Bueno,
Esto para decirles que una serpiente es sigilosa cuando va a cazar, no hace ruido. Estamos ubicados ahí en el Génesis, ¿no? Y entonces el mal es así. No se te va a presentar con cachos y cola, ¿no? Sino se te va a presentar incluso con una tentación muy agradable, como es el fruto prohibido. Y por eso nosotros asociamos, los niños asociamos con la manzana. Y de chicos, yo donde vivo no hay manzanas, hay naranjas. Entonces, a mí no me sirve mucho relatarles, pues, el ejemplo, pero me imagino aquí a ustedes de pequeños, cuando veían una manzana ahí bien rojita, le provocaba ir a comerla, ¿no? O sea, es sabrosa, es apetitosa a la vista. El pecado, de igual manera. Entonces, piense que más importante que el hecho histórico es el hecho teológico. Y hay unos dogmas. ¿Cuáles son esos dogmas? ¿Qué es un dogma? Primero que todo, una verdad que no tiene discusión. Eso es un dogma. Que es tan clara, que es tan evidente. ¿Y qué dogmas vemos nosotros en el Génesis? Uno, que Dios nos creó. ¿Cómo nos creó? Bueno, no lo sabemos. Ahí nos da una interpretación, ¿sí? Pero lo importante es que Dios nos creó. Otro dogma, que existe el pecado, ¿sí? Otro dogma, que hicimos mal uso, que bueno, primero que Dios nos creó buenos y nos creó con libertad. Y nosotros hicimos mal uso de esa libertad. Y entonces, así se construyen esos primeros libros de la Biblia. Y así se construyen esos 5 primeros capítulos, 5 primeros tomos que llamamos Pentateuco, ¿no? Que es el Génesis, ¿no? Éxodo, Números, Levítico y de Deuteronomio. ¿Ya? Los 5 primeros libros. Esa construcción teológica. Bueno. Una pregunta, según lo que hemos dicho. ¿Cómo se reconstruye la memoria? Y ahí mismo está la respuesta. Encontrando un nuevo sentido a lo que sucedió. Esto es muy importante y esto nos sirve a nosotros, sobre todo cuando tenemos cosas que no hemos sanado todavía en el corazón. Un ejemplo que aparece también en la Sagrada Escritura, Pablo. Hay un momento, creo que es en la carta a los Corintios, si no estoy mal, que él le pide a Dios que le quite ¿qué? Ese aguijón en la carne, ¿no? Y muchos teólogos dicen que era alguna pasión, alguna situación que vivió el apóstol y que cada día sufría por eso. Hay una película, la última que hicieron, no sé si la han visto, de San Pablo. Y ahí deja ver un poco cuál es ese aguijón en la carne. Pablo fue perseguidor de los cristianos. Y en esas persecuciones murieron muchas personas. Y esa película, sería interesante que por favor la vieran. Se llama Pablo, Apóstol de Cristo. Es muy, muy bonita porque deja ver cómo uno sí que puede reescribir esa memoria, esos traumas, esas cosas, ese dolor que siente uno en el corazón y que le cuesta poderlo superar. Pablo nos lo enseña. A tal punto de que al final de sus días, ¿qué dice Pablo? Ya no soy yo, en mí es Cristo el que vive en mí. O sea, está tan lleno de Dios en su vida que pudo superarlo, ¿no?
porque la memoria no es algo que podamos hacer como en el computador, que formateo el disco y desaparece. Tú tienes que vivir con el recuerdo. Lo importante es que cuando llegues al recuerdo, no lo vivas con dolor. Eso lo vi también mucho, el tema de reconciliación en Colombia, con los grupos armados, las víctimas, con los victimarios. Se daban casos de perdón impresionante. Vi un día por la televisión un caso de que una señora ayudó a un joven que estaba herido de bala. Los enemigos lo tenían acorralado y ella lo acostó en la cama que había sido de su hijo. ¿Qué había pasado con su hijo? Había muerto, lo había matado la guerrilla. Y este joven era guerrillero. Y ella lo estaba ayudando. Y dice que el guerrillero vio una foto de su hijo y le dijo, ¿quién es este? Y ella le dijo, es mi hijo. Y él le dijo, nosotros lo matamos. Y esa mujer dice ahí que tuvo, como lo vio tan vulnerable, la oportunidad de haberlo podido matar y haberse vengado de su hijo, ¿no? Sin embargo, apeló al corazón y apeló a Dios. Y le pidió sabiduría, por supuesto. Ahí obró el Señor impresionantemente en la vida de esta mujer. No solo lo curó, no solo lo llevó a la estación de policía para entregarlo, porque él se quería entregar, sino que además lo visitó en la cárcel. Ella reescribió su memoria. Esa memoria dolorosa la pudo escribir. Bueno, entonces sí es posible, ¿no? Bueno, ahora sí, bueno, queda claro lo que he dicho hasta el momento. ¿Hay alguna duda? ¿Verdad? Entonces, más que, y esto es muy importante porque también lo vamos a ver en el Evangelio, ¿no? Entonces necesitamos aquí tener muy claro la situación. ¿Sí? Que Dios quien reconstruye la memoria, ¿verdad? Que uno por más que lo intente humanamente, puede que no pase nada. Claro, ahí se necesita. Muy bien, exactamente. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hace ese cambio, ¿no? Claro, cuenta con nosotros, el uso de nuestra libertad, ¿no? Nuestro deseo de cambiar, ¿no? Nuestro deseo de cambiar. Bueno, algunos datos orientativos de los evangelios en general. Bueno, nos encontramos en Lucas capítulo 3, Lucas 3, versículo 23. La edad de Jesús. A ver, vamos a utilizar la Biblia, porque la hemos traído y la vamos a utilizar. Entonces, vamos a buscar Lucas 3, 23. ¿Y qué nos dice? ¿Lo tienen? Por favor. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años y en opinión de la gente era hijo de José. Bueno, entonces vamos a ubicarnos espacialmente. Cuando comienza su ministerio, Jesús tenía Más o menos. Ay, no dice más o menos, dice O sea que 30 años. tenía unos 30 años. Bueno, muy bien. Aproximadamente. Entonces, ahora vamos a buscar segunda de Samuel 5:4. Sí. Más rápido. Busquemos segunda de Samuel 5:4. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. David tenía 30 años
cuando comenzó a reinar. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio, en este caso, de Lucas? De cierta manera nos está llevando al pasado y nos está equiparando la edad la fecha, mejor dicho, del ministerio de Jesús con el ejercicio del reinado de David. Nos está ubicando como dándonos a entender de que Jesús es ese nuevo David. ¿Ya? Y luego vamos a ver por qué es tan importante David. Bueno, ya conocemos un poquito de David, pero luego ya vamos a matizar mucho más. Entonces, esa es la información que tenemos de Jesús. Y dice que no hay, bueno, otro aspecto orientativo que nos encontramos en los evangelios en general es que no aparecen escritos por la mano de Jesús. Solo hay un episodio, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús escribe en el piso, la tierra, cuando la mujer adúltera la iban a golpear, a apedrear, ¿no? Se acerca y, claro, decía que tenía muy mala intención. A ver qué decía, ¿no? A ver si caía por ahí, había que acusarlo de alguna cosa. Y entonces le presentan la situación de la mujer y le piden una opinión, ¿no? ¿Qué opinión? Que si era lícito. Porque decía la ley de Moisés que si la mujer era vista en adulterio, entonces había que apedrear. Y ahí es en ese momento donde Jesús escribe. No dice que escribió, pero la interpretación bíblica nos lleva a pensar que posiblemente le estaba escribiendo los delitos de esos que estaban ahí. Fulanito de tal, lo vi con la secretaria el otro día por allá en el mall. Y así. Y entonces esos que tenían la piedra en la mano empezaron a soltarla, ¿no? A tirarla. Ese es el único momento. Y los evangelios se escribieron muchísimo tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo. ¿Y a qué los quiero llevar? A que muchos de los aspectos que aparecen en el evangelio, más que históricos como tal, tienen un sentido catequético. Catequético. ¿Qué es catequizar? ¿Hay catequistas aquí? ¿Sí? ¿Qué es catequizar? Dar a conocer la palabra. Dar a conocer la palabra. Transmitir por medio de Jesús unos valores que nos ayuden a vivir, a modificar nuestro presente, ¿no? Con base en elementos propios de las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? La catequesis busca que el joven viva realmente más que normas, más que aprenda de memoria rezos o cosas, que transformen su cotidiano vivir. ¿Sí? Eso es lo que nos lleva a la catequesis. Por eso es importante en la catequesis también confrontar a los jóvenes. Si esto que estamos nosotros aprendiendo, sí lo estamos en realidad viviendo. Eso sería muy bueno, muy interesante que comenzáramos las catequesis de esa manera. Que si hablamos del perdón, oiga, ¿estoy yo realmente perdonando? Si fulanito de tal me hace algo, yo lo perdono, yo no actúo con resentimiento.
esas catequesis son las que necesitamos tener, ¿no? Porque al final los jóvenes se olvidan de tanto tema y tanta cosa que muchas veces ponemos, ¿no? Que es interesante, por supuesto, como lo estamos haciendo también en el curso bíblico, ¿no? Aprender conceptos, aprender cosas. Pero si nosotros no llevamos a la vida, pues lo estamos desaprovechando. Toda esa riqueza que Jesús nos da. Bueno, ¿por qué seguían a Jesús? Mateo 20:20. Vamos a buscar Mateo 20:20. Sí, ¿verdad? Mateo 20:20. El joven rico. Sí, ¿verdad? El joven rico. Mateo. 20. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Perdón? Contra la ambición. Entonces se le acercó la mano. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. 20. Entonces, ¿qué? Leamos. Fue la madre de los hebreos Ajá. con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ajá. Ella contestó, mándame que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno al lado derecho y el otro en la cara izquierda. Bueno, ahí, ¿qué nos deja ver? ¿Qué es lo que quiere hacer de cierta manera el evangelista? ¿Qué es lo que quiere tratar de demostrarnos? Que había un seguimiento interesado de Jesús. Y a veces también nuestro seguimiento es interesado, ¿no? Porque no lo hacemos muchas veces de gratis, en el sentido que algo esperamos del Señor, ¿no? Algo esperamos de Él. O sea, no somos totalmente desinteresados, no. Porque queremos recibir siempre alguna cosita de Dios, ¿no? Y ellos también. Por eso les cuesta mucho cuando Jesús va a hablar del reino de los cielos. ¿Qué está pensando un judío? Cuando yo le digo reino de los cielos, y aquí es donde viene el tema de David, ellos están pensando en una monarquía, en la restauración de ese reino, ¿ya? Y están pensando en Jesús no como el Hijo de Dios, no, sino como un rey mortal. Y ellos están pensando también en su puesto, ¿no? Ministro de Relaciones, Pedro, ¿no? Ministro de Agricultura, Santiago. Cada uno ya estaba pensando, ¿no? Por eso aparece, esa escena de Jesús ascendiendo y todavía le preguntan, oiga, ¿es el momento cuando vas a restaurar el reino? ¿Sí? Ellos están pensando en una clave meramente humana, ¿sí? Les hacía falta, y es donde vemos la fuerza del Espíritu Santo, que es la que le permite a ellos proyectarse. Bueno, la muerte de Jesús, por tanto, fue un fracaso para los discípulos. Si pensamos nosotros, es decir, que yo soy amigo del alcalde, ¿no? Y me prometió que me iba a dar un buen puesto en la alcaldía, ¿no? Pero el alcalde me murió. Se acabó todo. Se acabó todo, recojo y vámonos. Y entonces vemos, por ejemplo, la escena, esa no la vamos a leer porque entonces no alcanzamos un poco a avanzar. Vemos Emaús, los tristolientos que van ahí, esos dos compañeros de viaje, no, ya se acabó todo. Lo único que falta es morir. Y entonces se les presenta a Jesús en el camino.
Y Jesús empieza a entablar una conversación con ellos, ¿no? La delicadeza que tiene Jesús. ¿Y qué les empieza a decir Jesús? Mire, que las escrituras decían esto y esto y esto, ¿no? ¿Y qué ocurre al final? Que lo reconocen. Que lo reconocen. O sea, nos deja ver esto, y en todos los evangelios nos muestra ese panorama de que ellos no esperaban la muerte de Jesús. No la esperaban. Yo me imagino el domingo de Ramos, ¿no? Oh, ahora sí es el momento. Entrando a Jerusalén, ¿cierto? Preguntándose uno al otro, oiga, ¿y tú cómo vas a hacer los muebles de tu escritorio, no? En fin, ellos pensando ya en ese reino. Y mientras tanto, Jesús muy consciente de lo que iba a ocurrir. Por eso es que el jueves, bueno, el viernes todo el mundo se fue. Y así como la muerte fue un fracaso claro para los discípulos, tampoco se esperaban ellos la resurrección de Jesús. No se lo esperaban. Pero la cita es cuando Jesús dice que va a destruir el templo y todo el mundo se escandaliza, ¿sí? Pero luego el Evangelio de Juan hace una corrección y dice, lo entendimos o lo entendieron los discípulos de que estaba hablando no era del templo, sino de su propio cuerpo, ¿ya? Eso deja ver que ellos no estaban preparados para la resurrección, no lo habían comprendido y además tenían la cosa en la cabeza de que no preguntaban. Hay un momento en que dice que ellos no preguntaban, tenían dudas, pero las dejaban así porque estaban pensando en el reino, la construcción del reino, ¿no? Bueno, los discípulos echan mano a la memoria, claro. Después, tiempo después, ¿cuáles son los escritos más antiguos antes del Evangelio? Las cartas católicas, las cartas sobre todo de Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que de golpe no hay algo escrito, no hay como una bitácora, ¿no? De lo que hizo Jesús. Primero, hay una construcción, una doctrina de forma oral. Y esa aparece en 1 Corintios 15, que se convierte como el dogma, el núcleo de lo que todo cristiano tiene que creer. 1 Corintios, capítulo 15. Listo, ¿la encontraron? Sí. Bueno, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, dice Pablo, les he transmitido esto, doctrina oral, tal como yo mismo lo recibí. O sea, él lo recibió de otros, de los apóstoles. Bueno, luego vamos a ver que lo recibe esa doctrina de los mismos apóstoles. ¿Y qué recibió él? Que Cristo, oído a esto hay que ponerle una rayita ahí.
Cristo, o sea que ya hay una reflexión teológica, porque aquí ya no dice Jesús, dice Cristo. O sea, ya se ha reflexionado sobre el misterio de la muerte de Jesús. Entonces, la muerte ya no tiene un sentido trágico, sino un sentido salvífico. Un ser humano de carne y hueso como nosotros, por sí mismo no resucita. ¿Ya? O era Dios o nos engañó Jesús. Solo quedan esos dos caminos, ¿cierto? O era Dios o nos engañó. E incluso va a decir Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Recoge y vámonos. Yo me voy a criar vacas a mi pueblo y cada uno de ustedes haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces no tiene sentido el estar sentados aquí. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Confiamos en una persona que realmente resucitó y que nos demostró que era el Mesías, el esperado y, como lo viene a decir aquí, el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Sobre estos dogmas, y es aquí donde también quiero que por favor me entiendas muy bien, estos dogmas son innegociables. ¿Ya? O sea, yo no puedo dudar de la resurrección de Jesús. Pero ¿qué ocurre? Ahí vemos la vida y las enseñanzas de Jesús. Dijimos que había una tradición oral y tiempo después aparecen unas colecciones escritas. ¿Por qué aparece eso? Esos relatos, esas fuentes, ¿no? Porque se quería, valga otra vez la redundancia, catequizar a las comunidades. ¿Ah? Por eso es importante saber, o bueno, más o menos, intentar ver quién fue o quiénes fueron los que construyeron estos evangelios. ¿Quiénes fueron? Aparece una citación por un historiador llamado Eusebio, de que un tal, lo voy a leer textualmente, una tradición muy antigua de Papías, obispo de Hierápolis, en Asia Menor, estamos hablando del 110 al 120 después de Cristo. Este autor, cuya obra se ha perdido, pero fue citado por Eusebio, escribió que Mateo, oído a esto, Mateo ordenó, compuso las palabras logia, dice en griego, del Señor en lengua hebrea aramea, y cada uno las interpretó. Y que se nos quede bien en la cabeza esa palabra, interpretar. Tradujo luego como pudo. Y ese luego como pudo, vamos a cambiarlo con una intención, con un fin en particular. El pueblo estaba viviendo, ese pueblo creyente, y lo vamos a ver, situaciones muy difíciles. Por eso, tanto en el Antiguo como lo vimos, se escribe en tiempo de crisis. Es en tiempo de crisis donde nosotros queremos o necesitamos respuestas a lo que estamos viviendo. No lo entendemos, necesitamos respuestas. Esas primeras comunidades cristianas necesitaban precisamente
esta aportación teológica para poder redireccionar su vida. Y entonces aparecen muchas fuentes, pero hay una en particular, porque alimenta a algunos evangelios. Esta es la fuente Q. Es una fuente hipotética, no la tenemos, pero cuando uno lee Lucas y Mateo, uno se da cuenta de que ellos tomaron información, datos de esa fuente. ¿Y el evangelio más antiguo cuál es? Marcos. Y casi que cabe, Marcos es pequeñito, ¿cierto? Y que casi que cabe todo Marcos en San Mateo. Vamos a ver, que hace como una... Pero San Mateo le da otra interpretación, ¿sí? Otra visión, otra angulación. Es como si esto fuera la calle y vieron que un accidente, ¿no? Cada uno mira desde diferentes lados. Dice, no, el que venía por este lado es el que tiene la culpa. El otro dice, no, yo vi que... En fin, tiene una diferente angulación, visión. Y luego vemos que está San Juan. Y San Juan es diferente, aunque va a decir lo mismo, va a tener el mismo dogma. ¿Se acuerdan cuál era el dogma? Jesucristo resucitó. Esto también es conocido como el querigma, el primer anuncio, ¿sí? El primer anuncio sobre Jesús. Querigma era como lo que hoy en día nosotros hacemos, claro, de manera muy humilde, los avisos parroquiales, ¿no? Se hacían en los pueblos, por ejemplo, que el rey iba a grabar impuestos, ¿no? O que estaban en guerra con el país vecino, entonces necesitaban soldados. Entonces salía el consejero y anunciaba esas cositas, que era lo importante, ¿no? O sea, el querigma, el anuncio importante. Dijimos que tenía una intención. Y al parecer, Mateo, o el Evangelio de Mateo, fue escrito para las comunidades cristianas de carácter judeocristiano, o sea, judíos, que habían pasado al cristianismo, se habían convertido. ¿Y en qué lugares estaban? Galilea, Fenicia, Siria y muy posiblemente Antioquía. Entonces, cuando nosotros pensemos en el Evangelio, hay que pensar también en la comunidad. ¿Cómo vivían las comunidades? El libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que ellos compartían todo, vivían realmente en comunidad. No es como esa visión que tenemos nosotros hoy en día de que escribimos un libro y queremos que salgamos nosotros en la fotografía, ¿no? O hacemos un cuadro y lo firmamos, dibujamos un cuadro, ¿no? Y lo firmamos. Entonces, lo hizo fulanito de tal, ¿no? Entonces, los honores a mí, no. Aquí, los evangelios se escriben en clave de comunidad. Y por eso vemos que están muy bien estructurados los evangelios. No son escritos así como hechos al corrido, ¿no? Sino que tienen una simetría casi que perfecta. Lo vamos a ver cuando veamos la genealogía de Jesús según San Mateo. Entonces hay una comunidad que reflexiona sobre estos contenidos, ¿no? Le da otro sentido. Bueno, estos son datos
Simplemente que nos dicen sobre las fuentes, ¿no? Pero podemos verlo un poquito. El Evangelio de Mateo tiene 1068 versículos y contiene sustancialmente todo Marcos. Eso ya dijimos, ¿no? Meter a Marcos en Mateo. Menos 40 versículos. Mateo tiene 330 versículos propios. El Evangelio de Lucas tiene 1149 versículos, de los cuales 350 son coincidentes con Marcos y 548 son propios. Mateo y Lucas tienen 235 versículos en común que no se encuentran en Marcos. Fíjense cómo le aporta uno al otro. Bien, la fecha. Esto es importante porque el Evangelio de Mateo se va a escribir en los años después del 70. Dice que el 75, incluso el 80. Estos son datos aproximados, ¿no? Pero ¿por qué sabemos eso? Porque hace referencia a un episodio también doloroso para el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió en el año 70 después de Cristo? Jerusalén. Otra vez, Pompeyo y sus tropas llegan y destruyen Jerusalén. Entonces hay una diáspora. Y eso fue bueno para el cristianismo, porque esos cristianos salieron, ¿verdad? Y se ubicaron en diferentes regiones, y por eso las cartas de Pablo es como un mapa. Nos ubica dónde estaban esas comunidades. A propósito de mapa, les voy a regalar un mapa para el próximo encuentro. Bueno, habían unos abusos. Bueno, hay una edición. Cuando nosotros hablamos de se habla de Sagrada Escritura, se refiere al Antiguo Testamento en este tiempo, ¿no? Dice, por estas fechas también los rabinos prohibieron el uso oficial de la edición de los 70, que fue una traducción que hicieron del hebreo al griego. El griego era, como decir hoy, el inglés. Todo el mundo tenía que hablar el idioma comercial, ¿ya? Y entonces ellos empezaron los cristianos a echar mano, y por eso vemos que siempre están mirando hacia atrás. Entonces ya vimos una cosa interesante, ¿no? 30 años tiene Jesús, porque 30 años tenía David, ¿no? Bueno. Esta es la estructura del Evangelio. Nosotros de esta estructura vamos a ver los 5, aquí nos encontramos 5 discursos. Eso es lo que vamos a ver. Un poco el esquema. El discurso inaugural, que es el Sermón de la Montaña, que es fantástico, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima semana. Por eso les pido desde ya que lean, por favor, hasta el capítulo 7. ¿Ya? Narración, discurso misionero, que es la misión de los discípulos. Eso también lo vamos a ver. El discurso sobre el reino, y ahí es donde vamos a entender cuál es el reino de Dios, cuál es el reino que nos promete, ¿no? Y vamos a ver también cómo era ese reino de David, muy interesante, y por qué tanto amaban a David, ¿no? Porque eso es David por todo lado. Bueno, y no era ninguna perita en dulce, hay que decirlo también, ¿no? Ya vemos lo que pasó con David, ¿no? Entonces, vamos a ver el discurso eclesiástico. Mateo nos va a hablar de la iglesia. Entonces, nos va a hablar de ese nuevo pueblo que entendemos que somos nosotros, los que no somos judíos. O sea, el Evangelio es para todo el mundo, es universal. Se sale de Israel y todos estamos llamados a la redención es universal. Y si nos queda un poco de tiempo, todo el tema de del juicio, pasión, muerte, resurrección de Cristo. Vamos a ver, porque tenemos pocos días, es mucho tema.
¿verdad? Bueno, ¿quién es Cristo para Mateo? Jesús es el único maestro. Va a ser muy reiterativo. Entonces, Mateo es celoso, muy celoso. Él va a decir que solo Jesús es el maestro. Por eso dice, a nadie más llamen maestro, ¿no? Encontramos con eso, que a nadie más llaman padre, que solamente uno es el maestro. ¿Quién? Jesús. Es el Jesús que nos enseña. Y nosotros somos discípulos. Y el discípulo no es más que eso, maestro, va a decir, ¿no? Luego nos va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, salvado en la infancia para ser legislador. Los 5 discursos que vamos a trabajar están estructurados como los 5 libros del Pentateuco. O sea, tiene la simetría tan perfecta que encontramos ahí. Jesús anuncia a Israel este jueguito que se encuentra acá, ¿no? Jesús anuncia, el pueblo no le escucha. Entonces, ¿qué ocurre? Llama a otros, ¿no? Invita. Ahí, por ejemplo, aparece en la parábola, Mateo 21:33, de los labradores malvados, ¿no? Que va a pedir cuenta de los frutos y matan al hijo del patrón, ¿no? Y entonces él les quita todo y le da esa hacienda a unos nuevos administradores, ¿no? Es decir, está siempre ese juego, de que el pueblo no le escucha y entonces Jesús da o funda prácticamente un nuevo pueblo. Nace así en la nueva iglesia. Esto es una estructura, se llama psiquiástica, que reflexiona sobre el inicio, el final y el centro, y de ahí sale como el objetivo general del Evangelio. Arriba le he colocado el Emmanuel porque nos habla del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nos dice que Él es el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué donde 2 o más estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos? ¿Y por qué? Dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Recordemos lo que dijimos al principio, que habla una comunidad, años 70, una comunidad que está pasando situaciones difíciles, y él, en el fondo, en todo el Evangelio, el contenido, le está diciendo esto: no se preocupen, yo estoy con ustedes, si no les va a faltar nada, aunque sean 2, y eso también va para nosotros, ¿no? Aunque en la iglesia solamente quedemos 2, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Qué bonito, ¿no? O sea, la compañía, la presencia amorosa de Jesús. Bueno, vamos con esto, terminamos. Nos pasamos un poquito, pero quiero dejar terminado el nacimiento e infancia de Jesús. La genealogía construida por Mateo constituye una catequesis de entrada al Antiguo Testamento. Es lo que hemos venido repitiendo, ¿no? Trata de fundamentar una pertenencia clánica o tribal con vistas a defender derechos económicos o morales. Y ahí sí, nos vamos, por favor, a ubicar en la genealogía de Jesús. Pues todos nos vamos a ubicar en el capítulo 1. Y tiene títulos como los antepasados de Jesús, dice aquí en mi Biblia. Algunos dicen genealogía de Jesús, por decir, ¿sí? ¿Qué títulos tienen ahí en Genealogía. genealogía, cierto? De Jesús. Entonces, ¿qué es una genealogía? Sí, el recuento como de los antepasados, ¿no? Para nosotros, yo he visto gente hacer esto, no sé, bueno, por gusto, por moda. Aquí en Chile no se da mucho, aquí en Chile no he visto que en las partidas de
De bautismo no se colocan a los abuelos, ¿cierto? No. En Colombia sí, se colocan a los abuelos. Entonces hay gente que allí se dedica a investigar y llegan muy lejos, en su genealogía y crean su propio árbol y todo. Vi gente que buscaba en libros. Yo estaba en una parroquia muy antigua, de 1664, parroquia colonial, declarada monumento nacional. Y allí, en esa parroquia, iba mucha gente precisamente persiguiendo este objetivo, crear su genealogía, ¿no? Pero para los israelitas era mucho más importante saber de dónde venían. Lo es todavía, ¿no? Los apellidos judíos, por ejemplo. Un apellido judío sabe inmediatamente, uno dice, si lo escucha, lo relaciona con el pueblo judío. Bueno, los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham, y aquí comienza, fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Serad. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Nazón y Nazón de Salmón. Entonces, fíjense, esta genealogía es diferente a la de Lucas. Esta es descendente hasta llegar a Jesús. Y la de Lucas, ascendente hasta llegar incluso a Dios. Adán, Dios, ¿no? Bueno, aquí está hablando, lo dijimos, a judíos cristianizados, o sea, conocedores del Antiguo Testamento. Y entonces tiene que ubicar precisamente al padre Abraham, que era importante para ellos, ¿no? Abraham, bueno, nótese 3 periodos. Bueno, al final, en el 17 dice, de modo que fueron 14 las generaciones, desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Y entonces aparece ahí momentos importantísimos en la historia, ¿sí? La época de los patriarcas y los jueces. 14 generaciones, ¿no? Luego de David hasta otros momento especial, lo vimos, Babilonia, ¿no? La deportación a Babilonia. Y luego, desde Babilonia, otras 14 hasta el nacimiento de Jesús. Pero miren algo importante. ¿Por qué aparecen esos 3 momentos? ¿Y por qué aparece el 14, el 14, el 14 en esos momentos de la historia? Ustedes, no sé, yo creo que les había traído por aquí un alfabeto. Se me olvidó, se lo doy el siguiente día. Bueno, entonces, por aquí, por favor, a ver, toma uno y lo pasa. Este es el alfabeto hebreo. Y en el alfabeto hebreo no existen los números, porque los números son más arábicos, ¿no? Pero sí las letras, y lo vamos a ver aquí, las letras del alfabeto hebreo significan números, las mismas letras. A ver, el número 14
Sí. Hace, no es un solo número, es el nombre de una persona. Eso es lo que se llama en la interpretación hebrea como gematría. Gematría, que los números significan o bien personas o bien situaciones. Por eso no están ahí colocados de manera desordenada, no. Muy bien pensado el número en la Biblia. Bien, vamos a ver por acá. A escribir el nombre de esa persona. 14. Entonces tenemos, recuerden que hebreo de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces está así más o menos. Esta letra se llama Dale. Escribe así, con D. Luego está esta. Y luego la misma letra, la otra es back, sí, back. Esta es back. Escribe así. Bueno, difícil para nosotros. ¿La ubican ahí? ¿La encontraron? ¿Ah? Sí. V. Correcto. Entonces dijimos que tenían un número, ¿no? Bueno, lo que acabo de escribir aquí en hebreo significa David. Ahora, porque el 14. La Dalet, ¿qué número tiene? 6. 4. 4, ¿no? Sí. La Baf, 6. la Dalet otra vez. 4. 4 más 6. 10. ¿Ah? Más 4. 14. Ahí está. David. Súper fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo David, David, David? Otro número. 3. 3 es el número de la perfección. 3 son las personas divinas, ¿no? El 3 en la Biblia es el número de la perfección, al igual que el 7 también. Por eso son 7 los sacramentos, los dones del Espíritu. En fin, el número 7 y el número 3 significan perfección. O sea, Jesús es el David perfeccionado. Perfecto. Es el rey perfecto. ¿Entienden? Por eso la insistencia. Bueno. También vemos aquí en la genealogía de Jesús algunas mujeres. Curioso, ¿no? Aparece Rahab. Sí, porque generalmente se colocan ahí hombres, pero tiene su razón de ser. Tamar. ¿Quién era Tamar? Fue una prostituta. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, vemos a Betsabé. ¿Qué hizo Betsabé? Hablábamos del rey David, ¿no? Adúltera. Y uno dice, pero ¿cómo así? Que en la genealogía de Jesús existan estas personas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estará diciendo? ¿O qué le estará diciendo a la comunidad? Ya dijimos que es una catequesis, ¿no? ¿Qué le estará diciendo a la comunidad el Evangelio de Mateo? Jesús es hombre. Que Jesús, bueno, por un lado eso y por el otro de que todos caben, que todos son importantes, porque el Evangelio no hacía acepción de personas. Entonces,
Vemos incluso que Pablo aboga por un esclavo. Los esclavos podían ser cristianos, los presos podían ser cristianos, los enfermos. O sea, Jesús es un don universal para todos. Y en esas comunidades, a lo mejor también habían prostitutas. Y como ya se sabe, me imagino, en las reuniones las aislaban, ¿no? Y el Evangelio dice no. Cuando nosotros llegamos a Jesús, somos nuevas criaturas, ¿no? Nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, le dice Jesús a ¿cómo se llama? Nicodemo. Le dice, somos nuevas personas. Ya no importa el hombre viejo, ¿no? Habla del hombre viejo. Ese ya murió. No me importa. Que es lo que le dice también de cierta manera a Pablo, ¿no? Me importa el hombre viejo, lo que me importa eres tú, ¿no? Tú. Y con tu gracia te voy a perfeccionar. Y eso fue lo que hizo y lo que ha hecho con los santos. Vemos en la vida de los santos que no fueron santos desde pequeños, ¿no? Vemos santos que fueron terribles al principio y con la gracia de Dios fueron transformando su vida, fueron cambiando. Bueno, el trasfondo de la infancia de Jesús, siempre les coloco esto porque estos son postulados innegociables, ¿ya? Jesús es el Hijo de Dios. Eso queda claro, es dogma. O sea, eso lo deja poner muy bien Mateo en la infancia, ¿no? Jesús es el Mesías, ya dijimos. Mesías. Cristo. Jesús es un descendiente de David. Jesús es el nuevo Moisés. Y es aquí donde tenemos un problema. Los insumos de la genealogía. ¿De dónde saca Mateo la genealogía? De Ruth 4:17. Una parte, ¿no? Antes de Babilonia, ¿no? Ya vimos lo del número 14. Jesús nace en Belén como David también nació en Belén. Entonces siempre va a decir, yo soy el rey, ¿no? No admite competidores. Solo Jesús es el Señor, solo Jesús es el Padre, ¿no? Y viene de, ¿qué significa Belén? Casa del pan, ¿no? Eso también es bonito porque Lucas dice que a Jesús, ¿dónde lo acostaron? Bueno, hay algunas traducciones dice en una pesebrera, pero la pesebrera es todo, ¿no? Pero haciéndonos la etimología dice en un comedero. ¿Sí? ¿Y para qué servían los comederos? Para que fueran los animales a comer. O sea, ponen a Jesús como alimento. Jesús es el alimento. ¿Qué significa la casa del pan? ¿No? Belén nació en la casa del pan. Jesús es el verdadero pan, es la Eucaristía. Ese pan que nosotros con fe recibimos en la Santa Misa. Los sabios de Oriente. Bueno, los sabios de Oriente no es un hecho histórico, pero tiene unos postulados. ¿Por qué no es un hecho histórico? Precisamente porque cuando está hablando del rey Herodes el Grande. Y cuando habla de Herodes el Grande, tenemos un problema. Y es que Herodes el Grande murió 4 años antes de haber nacido Jesús. ¿Ya? Pero ¿qué está dándonos a entender Mateo? Está jugando un poco con la ironía. ¿Sí? La ironía la van a ver ustedes mucho en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, nos dice los evangelios que, en palabras de Jesús, si tu mano te hace pecar, córtate.
O si tu ojo te hace pecar, sácate. Te da risa la cosa, ¿no? No vas a hacer eso. Ni te vas a sacar el ojo, ni te vas a cortar el brazo. Pero está jugando con un elemento, ¿cierto? La hipérbole, la exageración, una figura literaria, ¿ya? Porque a nosotros se nos queda mucho más las figuras, ya lo dijimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, me pareció gracioso y me voy a acordar, dice, bueno, yo tengo que hacerme violencia, no cortarme el brazo, sino hacerme violencia, ¿no? A mí mismo, poder superar mis pasiones. Bien. Fíjense en los tres elementos que los sabios de Oriente entregan a Jesús. ¿Qué es oro? Y el oro, incienso. ¿El oro a quién se entregaba? A los reyes. El oro se entregaba a los reyes. El incienso se quemaba para los dioses, ¿no? El incienso que sube, ¿no? Signo de adoración. Y la mirra. Ahí dice, mira, es mirra. ¿Para qué es la mirra? ¿Para qué servía? Para embalsamar a los muertos. Entonces, Jesús también es hombre, es humano, como nosotros. Es un rey, es un Dios y es humano. O sea, se encarnó. ¿Ya? Entonces, ¿eso es un hecho? Es un hecho. Lo otro es una catequesis para transmitirnos precisamente estos elementos. ¿Ya? Bueno, me faltó decirles algo importante. Con esto voy a terminar. Para los enamorados de la Virgen María. En la genealogía. A ver, no sé, ¿ustedes rayan la Biblia? Sí. Bueno, ¿tienen un bolígrafo? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos, después de la deportación de Babilonia, tenemos a Jeconías, Salatiel, sí, Zorobabel, sí, Abiud, sí, Eliakim, Azor, Sadoc, ajá, Akim, Eliud, sí, Eleazar, Yes. Matán, Jacob, José. Listo. ¿Cuántos hay ahí después de la deportación de Babilonia? ¿Ah? 13. Entonces, ¿qué pasó ahí? María. Falta